Bienvenidos a una actividad más de la sección Diálogos de la Industria, una parte de la plataforma Fin Negocios, eh, la salida digital que estamos teniendo este año de edición especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, estamos de manteles largos con un trío de editoras de súper primer nivel, editoras que personalmente admiro mucho y que además son grandes portadoras del quehacer y del oficio del mundo editorial. Tenemos en este panel o diálogo llamado ¿Por qué hacer libros? A Silvia Cecé, directora editorial de Anagrama, a Leonora Alemán, directora editorial de Eterna Cadencia, y a Valeria Vergali, directora y fundadora de Editorial Minúscula. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el sentido de esta actividad es hacer una reflexión acerca de la profesión del editor, acerca del por qué la pasión y por qué el aventarse a una tarea que para muchos es titánica y es bueno, el hacer libros, ¿no? El trabajo del editor. Y en ese sentido, bueno, los tres participantes van a hacer una exposición para después continuar con un diálogo en el cual les haré algunas preguntas. Y bueno, vamos a comenzar con la participación. Comenzamos contigo, Leonora, ¿te parece bien? Sí, como quieran. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Rubén, por la invitación a la Feria de Guadalajara de manera remota en esta ocasión. Gracias por la invitación y feliz de compartir esta mesa con este lujo de editoras como son Silvia y Valeria. Bueno, tomando un poco las sugerencias de Rubén, hago una pequeña introducción contando un poco del camino que me trajo hasta acá brevemente. Eh, yo empecé en el mundo editorial en el año 96, a fines del siglo pasado, cuando nos escribíamos faxes en vez de WhatsApp o emails o lo que fuere. Empecé en Alfaguara en el año 96, estuve 3 años ahí y luego trabajé cerca de 9 años en el grupo editorial Norma, en la Casa Argentina de la editorial colombiana, y siempre digo que fue mi formación, o ayudó en gran medida a mi formación como editora en un momento donde no existían como existen hoy eh, las universidades, las carreras de edición, las diplomaturas, los magíster, etcétera, ¿no? Eran épocas donde uno se formaba con los editores de más experiencia, con los amigos, con los colegas, con ensayo y error, básicamente. Entonces, en ese sentido, Norma para mí fue una gran formación, una gran universidad, digamos, y sobre todo lo que me enseñó, y siempre lo repito, es que los números van con las letras, ¿no? Que los editores no tenemos que ocuparnos solamente de las letras, porque si no contemplamos el negocio, en tanto negocio editorial, aún sin pretender grandes rentabilidades, porque este negocio no da grandes rentabilidades, apenas si sobrevivimos como editoriales, pero si uno no atiende a ese costado y se ocupa de ese costado, se terminan ocupando gerentes financieros, digamos, y terminan tomando decisiones que solamente hacen a las ecuaciones económicas, financieras y no al aporte cultural y simbólico que implica la edición. Entonces, en ese sentido, decía, Norma para mí fue como un aprendizaje de fuego en este matrimonio entre las letras y los números, podríamos decir. Y luego en el año 2007, sintiendo yo que había cumplido una etapa, una gran etapa en Norma, me cruzo felizmente con Pablo Brown, que había armado la librería Eterna Cadencia hacía un par de años,
y nos embarcamos juntos en este proyecto de armar de cero la editorial Eterna Cadencia, que vio sus primeros libros en agosto del 2008, hace 12 años. Y en relación al proyecto de Eterna Cadencia Editora, yo me acuerdo bastante bien, pese a mi mala memoria, que cuando empezamos decidimos no hacer grandes manifiestos, grandes declamaciones, entendiendo que un catálogo, sobre todo cuando uno empieza un editorial de cero, un catálogo de cero, que el catálogo es algo vivo, digamos, y que se va armando en la interacción con todos los actores sociales, diría, ¿no? Con los lectores, por supuesto, pero también con los libreros, con los periodistas, con los escritores, con los amigos, con los traductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, establecimos unas líneas primarias para que después se fueran desarrollando de acuerdo a los vaivenes y a la interacción con el contexto, digamos, ¿no? Sabíamos que queríamos publicar ficción y ensayo, un poco más de ficción que de ensayo, pero ambas líneas. Sabíamos que queríamos publicar grandes autores clásicos o del siglo XX y simultáneamente nuevas voces, porque entendíamos que en la interacción entre la tradición y las nuevas voces había un potencial. Sabíamos que queríamos publicar autores latinoamericanos, pero también traducciones, ¿no? Y traducciones muy cuidadas para hacer honor a la gran tradición de traducciones que tiene la Argentina, por ejemplo. Nos planteamos también publicar para América Latina y España, pensando a la lengua como una gran región, ¿no? O sea, quiero decir, no publicar solamente para Argentina, sino pensar que estábamos publicando libros que de alguna manera pudieran rearmar las redes y los caminos que vinculan a los países de América Latina entre sí. Cuando arrancamos con el proyecto en 2007, ahora es más evidente, pero en aquel momento donde ya había muchas editoriales independientes, digo independientes para decirlo rápidamente, ¿no? Pequeñas y medianas editoriales, pero no había la cantidad que había ahora. La circulación entre los países de América Latina no era fácil, ¿no? Esto que hemos dicho tantas veces, que un autor argentino, que un autor colombiano sea leído en Chile y en Uruguay era dificilísimo, ¿no es cierto? Porque en general había que pasar, y sigue pasando de todos modos, por España para que estos autores latinoamericanos circularan entre sí. Entonces, nos interesaba participar, digamos, de la reconstrucción de estas rutas al interior de América Latina. Y siempre pensando, eh, como muchas veces decimos, el catálogo como un modo de intervención en el presente, el catálogo como un modo de intervenir en las discusiones de una sociedad en un momento determinado, sea con libros nuevos y actuales, como a través de reediciones o, como decía, grandes nombres del siglo XX, ¿no es cierto? No solamente la novedad es la que tiene algo nuevo para decir, sino que muchas veces un viejo libro puesto a circular nuevamente tiene mucho para decir sobre nuestro presente, ¿no? Y la posibilidad de ponerle palabras a esto que estamos viviendo. Eh, para terminar estas palabras iniciales, y bueno, estoy segura que vamos a conversar sobre todas estas cuestiones, me quiero referir brevemente a la situación que estamos atravesando hoy, ¿no? Cómo Eterna Cadencia empieza en el 2008 con los primeros libros y 12 años después nos encuentra en esta situación pandémica que hace que no podamos estar presentes los cuatro en una misma mesa. Eh, y me gustaría decir que me parece que lo que estamos viviendo, es una obviedad decirlo, pero hay que decirlo, es una situación absolutamente inédita para todos nosotros, no importa dónde trabajemos o qué hagamos, pero para el sector editorial, por supuesto, es una situación inédita. Y simultáneamente en Argentina
venimos de 4 años de una brutal crisis económica y crisis en el sector editorial, con lo cual esta pandemia lo que hizo fue profundizar esa crisis ya conocida. Entonces, por un lado, me parece que estamos ante una situación absolutamente inédita y simultáneamente estamos ante la profundización de una crisis conocida, que pone de relieve, me parece, una reflexión sobre esta industria, la industria editorial, que es tan frágil, ¿no? Esto es algo que me interesa pensar y seguir pensando, más allá de la Argentina, ¿no? Como industria somos una industria extremadamente frágil en términos económicos, financieros, ¿no? Somos una industria endeble. Un pequeño viento nos hace tambalear enseguida. Entonces, si quieren lo retomamos después para no explayarme ahora, pero me parece, o en realidad parafraseo en términos de expresión de deseo. Ojalá que esta situación que estamos viviendo nos permita a todos repensar nuestro oficio, nuestra industria, sea en la escala que tengan la escala que tengan nuestras editoriales, para repensar el quehacer editorial, para que sea sustentable, para que tenga futuro y para que ojalá lo que venga no sea simplemente lo mismo, ¿no? Porque parte de eso tiene que ver con el problema en el que estamos, y ojalá podamos sacar cosas en limpio de todo lo que hemos vivido. Es solo una expresión de deseo, pero la dejo expresada. Gracias. Muchas gracias, Leo. Eh, Pues muy interesante, la verdad, la introducción que haces. Una pequeña reflexión, esto que mencionas de que los editores no nada más enfocarse, o sea, que es una combinación de libros, perdón, de palabras con números. Eso es totalmente cierto y es una de las cosas que cuando se piensa en el oficio se romantiza mucho, ¿no? Se romantiza mucho la idea de que es solamente crear el contenido y dar orden a las ideas, pero es muchísimo más, es pensar en tirajes, es pensar en los costos de producción, en quién te va a imprimir y mandar, o sea, es como muy complejo. Y bueno, ahora continuamos con la participación de Silvia, si te parece bien, Silvia. Claro, pues muchísimas gracias también por esta invitación. Es una forma de participar en una feria que quiero tanto, que queremos tanto desde Anagrama. Eh, Estupenda a pesar de todo, así que estoy encantada por la invitación y me sumo a esos agradecimientos. En mi caso, bueno, yo ya tengo un bagaje, soy muy mayor, tengo como 30 años en el oficio. También empecé en el 91. En ese momento empecé como correctora de pruebas y creo que el hecho de haber trabajado desde el principio con el texto me enseñó muchísimo, no solamente a las revisiones, a hacer las correcciones, a ver el estilo, a ver el texto en toda su dimensión, sino también a tener un respeto y una admiración por el trabajo del autor, que, que, es muy complicado, que es muy solitario y me empecé a enamorar de la profesión, la verdad. Me empecé a enamorar un poco por el principio, por el texto, por la página. Y estuve después trabajando en una editorial muy sui generis, Círculo de Lectores, una editorial que pertenecía al grupo Bertelsmann, con una cultura muy alemana en cuanto a la concepción y a la producción del libro. Y fue una auténtica escuela de aprendizaje, sobre todo en el nivel de producción, de
diseño, del cuidado de las cajas de texto, de todos los elementos, de los paratextos y de todos los elementos físicos del libro y del cuidado del libro, que me parece esencial y es algo que también comparto con muchísimos editores, ese cuidado minucioso por todos los detalles del proceso, ¿no? Después de eso estuve trabajando 9 años, 8 años en Destino, un lugar donde la excitación de las contrataciones, de los grandes lanzamientos, etcétera, me enseñó partes del negocio que no había podido ver hasta ese momento. Y entonces fue cuando me llamó Jorge Ralde para empezar a trabajar junto a él, como él decía en ese momento, para imbuirme del espíritu de Anagrama, un espíritu, por otro lado, que conocía bien como lectora y que nos ha formado a muchísimos lectores de varias generaciones. Y esto pues me ha dado muchas posibilidades de acabar de pensar en el oficio de una manera más completa. Y por otro lado me ha dado el privilegio de estar en una de las editoriales más interesantes, con un catálogo más no sé, lleno de caminos, totalmente fascinante y que he podido retomar trabajando con Jorge, que es también un privilegio, la verdad. Allí pues se me plantea un poco algo que puede ser, que pudiera parecer complejo, que es cómo continuar ese catálogo, cómo continuarlo sin traicionarlo, pero a la vez intentando renovar las colecciones, las voces, el afuera, el dentro, la comunicación, todo. Entonces, me parece que en realidad los peligros son muchos cuando te planteas o se te pone enfrente de ese tipo de proceso de renovación. Y lo que sí que tuve claro desde el principio es que solo lo podía hacer desde dentro del catálogo. Es decir, buceando en el mismo catálogo, viendo cómo Anagrama a lo largo de 50 años había ido buscando estar en la vanguardia de muchas tendencias, buscando nuevas voces sin demasiados prejuicios, sin tener el canon encima de los hombros, es decir, rompiendo moldes y buscando también en la frontera y en los márgenes, ¿no? Y por otro lado, me gustaba también mantener ese aire audaz y un poco gamberro y salvaje a veces, que siempre he visto en Anagrama y que está en su declaración de principios y que es el mismo Jorge Ralde, ¿no? Y a mí eso me seduce mucho y me parece que está muy en línea con mi carácter también como editora. Así que yo creo que nos hemos encontrado, Jorge, yo, Anagrama y yo, en un momento pues estupendo para mí y repito que es un privilegio enorme pues tirar de ese catálogo, tirar de sus líneas, ampliarlas, renovarlas, hacer que entren en diálogo autores de hoy con otros autores del catálogo
buscar tendencias en el mismo y hacerlo crecer y brillar. Muchas gracias. Luego podemos seguir Vaya. hablando un poco de No, claro, otros claro que temas. sí. Y justo esto que decías de la parte que nos va a hacer falta también de encontrarnos de la parte personal. Solo como anécdota, recuerdo que la última vez que vi a Silvia fue en la fiesta del aniversario de Anagrama el año pasado acá en Guadalajara, que fue over the top, que estaba completamente repleto de mucha gente querida, de muchos autores entrañables, y que bueno, nos reiteran la necesidad del factor humano, ¿no? Que nos hace falta mucho este año, y que bueno, que vamos a tratar de encontrar soluciones para estar cerca de la distancia, pero nunca va a ser lo mismo que darse un abrazo y tomarse un vino, un mezcal con los amigos. Valeria, continuamos contigo. De acuerdo. Muchísimas gracias por la invitación. Me uno a los agradecimientos de mis compañeras y felicito a la feria que esté haciendo, digamos, que haya tomado la iniciativa de reunirnos a todos en este momento en que realmente necesitamos hablarnos, escucharnos, intercambiar experiencias, impresiones y vislumbrar caminos juntas. Estoy muy contenta además de participar en esta actividad en concreto junto con Silvia y con Leonora, que representan a sellos a los que admiro, y a ellas además las aprecio mucho en tanto que editoras y personas. O sea que estoy muy contenta de estar aquí. En mi caso, digamos que de manera oficial, para decirlo de alguna forma, me dedico a la edición desde hace algo más de 20 años. Fundé Minúscula en 1999 y unos años antes, durante un periodo en realidad bastante breve, estuve trabajando en otra editorial de Barcelona, y luego además frecuenté como alumna el posgrado de edición de la Universidad Pompeu Fabra, IDEC. Fue la primera edición de ese posgrado. Éramos pocos alumnos, teníamos la sensación de que estábamos estrenando algo, y fue una experiencia que me permitió de alguna manera aproximarme a lo que era pues todo el proceso editorial, una visión de conjunto que quizás yo no tenía tan clara. Esta, digamos, es mi trayectoria oficial en el mundo de la edición, pero yo creo que mi interés y mi experiencia, si bien hasta ese momento era poca, escasa, se remonta mucho antes. Yo empecé a hacer alguna traducción ya a los 20 y pocos años. Empecé a leer para algún editor de aquí y de afuera, también más o menos a esa edad. Pero lo cierto es que hasta años más tarde no sistematicé digamos, ese conocimiento, ni formalicé mi relación con ese mundo. En mi caso, mi interés por la literatura viene desde muy pequeña, y mi interés por uno de los elementos que configuran el día a día de una editorial, como es la traducción, también se remonta muchos años atrás. Por cuestiones de geografía, aprendí bastantes lenguas desde muy pronto. Con lo cual, el interés por la traducción
también apareció de manera bastante temprana, ¿no? En la medida en que siempre fui una lectora muy curiosa, pues el hecho también de ir cambiando de país y aprender una otra lengua, pues evidentemente todo eso fue a parar a una gran curiosidad, incluso fascinación por el proceso de traducción. Entonces, en 99 fundé la editorial Minúscula, que hoy sigo dirigiendo. Minúscula desde un principio tuvo claro que más allá de sus posibilidades, de su pequeña infraestructura, yo estuve unos cuantos años trabajando sola al comienzo, siempre, digamos, tuvo un grado de ambición considerable. Y esa ambición, digamos, se mostró en el terreno literario, pero también en el alcance de, digamos, de los libros que publicábamos. Es decir, yo desde muy pronto empecé a luchar con todas las dificultades que ello conlleva y conocéis perfectamente, para que nuestros libros también llegaran al otro lado del Atlántico. Y esto es algo que a mí me preocupó desde el primer día, no solo por parte de mis orígenes familiares, que están en Buenos Aires, sino también por una, digamos, vocación de cierta universalidad, para decirlo de alguna manera. Es decir, de cierto intento de derribar fronteras que entorpecen la circulación de los libros. Para mí los libros son un elemento fundamental de la cultura. Es decir, en ellos se deposita nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestros sueños, y se deposita gran parte de lo que es la actividad artística y la actividad intelectual de los seres humanos. Por lo tanto, le concedo a los libros una centralidad. Es decir, Leonora hablaba del hecho de ejercer un grado de intervención en la sociedad. Para mí, además, editar supone articular un punto de vista. Es decir, el catálogo, al menos para las dimensiones de una editorial como la nuestra, en mi caso lo entiendo como un ámbito en el cual ese punto de vista, el que los responsables de la editorial tienen sobre la literatura, pero también sobre el mundo, se va articulando a lo largo del tiempo. Yo creo que esto es algo importante. Indudablemente, sumándome a lo que dijo Leonora, una editorial es también una empresa. Esto es innegable, pero digamos que no es una empresa como cualquier otra. Por lo menos en nuestro caso, concebimos la, digamos, parte empresarial como la parte que nos permite seguir haciendo aquello que queremos hacer. Es decir, nuestro objetivo no es que la empresa sea exitosa porque sí, sino que en realidad el éxito de la empresa está al servicio de la vocación cultural que tenemos a la hora de editar. Y para mí esto también es importante, es una cuestión de prioridades. Van de la mano, pero en definitiva para nosotros el objetivo es el catálogo, digamos, la supervivencia del catálogo. No beneficiarnos económicamente de la viabilidad de la empresa. Minúscula desde el comienzo también creo que se ha caracterizado por publicar libros singulares. Con esto no quiere decir que
todos los títulos que publicamos puedan, digamos, corresponderse de manera instantánea con esta categoría, pero sí que yo creo que tenemos un gusto por libros que por lo general están muy en la encrucijada de los géneros. Y aquello que por lo general se suelen denominar libros híbridos, una palabra que francamente a mí me gusta poco, pero que creo que a estas alturas ya podemos decir que quizás lo más interesante de la literatura contemporánea se destaca justamente por desarrollarse a lo largo de esas vías, es decir, el ensayo es cada vez narrativo, la novela es cada vez más descriptiva, ensayística, etcétera. Hay una confluencia importante. Y esto además no nace ahora, es decir, esto tiene ya un larguísimo recorrido en literatura. Por lo tanto, también nos interesa mucho que exista que convivan libros de distintas épocas, y nos parece que en este sentido se enriquecen mutuamente, dialogan mutuamente y a la hora van generando una forma nueva, es decir, todo catálogo, como bien enseña Calasso, el editor de Adelphi, por cierto, autor de Anagrama, todo catálogo es una forma y la forma condiciona el contenido. Con lo cual, un catálogo que va sumando determinados títulos a lo largo del tiempo también va mutando o confirmando, mutando, alimentando esa forma. Y a su vez los libros que aparecen dentro de ese catálogo adquieren también resonancias distintas en ese catálogo específico. Bien, esta es la manera como más o menos yo concibo el trabajo editorial, del que seguramente después podemos decir muchas otras cosas. Querría acabar con algo que tiene que ver con la fragilidad, lo endeble de la industria editorial que apuntaba Eleonora, y me parece que esto es así. Es decir, nunca antes como ahora hemos podido reconocer cómo los distintos eslabones del mundo editorial están, digamos, sujetos, expuestos a un altísimo grado de precariedad. Pero eso tiene también una contracara, y es el hecho de que por fin tenemos los elementos para reconocer que las editoriales son casi como pirámides, ¿no? Como un iceberg, y que están compuestas por muchas personas que desarrollan oficios muy distintos y que no todas están expuestas al mismo grado, por ejemplo, de inseguridad laboral, etcétera. Hay quien está mejor y hay quien está peor. Pero yo creo que es importante ver que juntos conformamos un todo. Y estaría bien comenzar a pensar en estos términos. Porque si, digamos, las personas que se dedican a la composición del libro, si las personas que se dedican a imprimirlo, si las personas que se dedican a corregirlo, etcétera, etcétera, comienzan a ver que sus oficios no son viables, esto nos repercute a todos. Por lo tanto, tenemos que, yo creo, considerarnos como que formamos parte de un todo, que comienza indudablemente por los autores, pero que acaba en la persona que acaba de hacer las cajas en la distribuidora. Obviamente sigue con las librerías, etcétera, etcétera. Pero para que quede más o menos claro a lo que me estoy refiriendo. Por otro lado,
la industria sí es frágil, es muy endeble, pero hay algo que nos ha reafirmado en nuestro trabajo, yo creo, en este tiempo terrible de pandemia, que es que la industria puede ser frágil, pero que el libro es muy fuerte. Muchas gracias y qué cierre te aventaste, Valeria. Me dejaste así como con eso nos das mucho ímpetu y ánimo. Eh, a mí hay una cosa que quiero preguntarles desde su perspectiva. A mí me parece que bueno, admiro mucho la trayectoria que tienen y todo. Y hay algo que mencionó Silvia acerca de la gran figura de Jordi Herralde, que es como uno de los, digamos, editores más emblemáticos que tenemos en la historia reciente de la industria editorial, y esta parte de ser un tanto audaz y gamberro, ¿no? Son características que tiene Jordi como editor, como persona, y que lo lleva como un motor. Pero hay algo que también me gustaría tocar, y es esta capacidad de mantenerse vigente, que sobre todo ahora con tantos cambios tan rápidos que estamos viviendo, tanto en las formas como en los formatos de lectura, así como en la manera en que consumimos los contenidos. Para ustedes, ¿cuál es la mejor forma de mantenerse vigentes y estar con un pie con los lectores, viendo qué es lo que demandan, cómo lo demandan y cómo llegar a ellos? No sé si me pudieran ahondar un poquito en esto. No sé si queréis un poco Sí, por... como quieres empezar. Sí, a ver, es complicado porque yo siento que es importante también algo muy personal, que es estar al tanto del aire del tiempo, estar conectado, ¿no? Muy conectado con no exactamente con las tendencias, que también, pero eso puede ser más frívolo, pero sí conectado con la manera de leer, con lo que realmente cada tiempo propone como propio, ¿no? Y es complicado, pero a mí me parece muy importante, sobre todo cuando se trata de una editorial con una trayectoria larga, ¿no? Y que se ha caracterizado, como dices, por ello. Me parece importante que esa sea la seña de identidad y que siga siendo la seña de identidad de Anagrama en este caso, y que no se convierta, no dejar que se convierta en una especie de gran dinosaurio donde están los clásicos modernos, pero nada más. Entonces nuestra preocupación hoy es sobre todo que esté tensa la editorial, que esté en tensión constante, en una tensión fructífera y creativa, ¿no? Y que tenga esa tensión buena e iluminadora en todas las colecciones. Que, por ejemplo, hemos rescatado los cuadernos Anagrama de los años 70 en el formato, pero sobre todo en el nivel de discusión y de, como decíais vosotras también, de intervención en la conversación pública, ¿no? Y eso es algo que nos preocupaba muchísimo mantener, simplemente estar atento a cuáles son esos temas, a cuáles son las voces que no se que pelean y que intentan salirse de la norma y buscarlas. A veces es complicado en este oficio, y todos lo sabemos, poder buscar y no solamente reaccionar a lo que te proponen.
eh, por una cuestión de tiempo y por una cuestión también de procesos, ¿no? A veces parece que el editor se tiene que resignar, y digo resignar porque con toda la intención, a responder a las propuestas. Y creo que de alguna forma, y en este tiempo de pandemia, es una de las reflexiones a las que creo que muchos hemos llegado. También tenemos que proponer nosotros, que seguir buscando, como lo hacían editores de otras épocas, sin tantas propuestas tan rápidas y con estas velocidades de ahora. Yo creo que tenemos que seguir buscando lo que nosotros queremos, lo que queremos leer, y no solamente reaccionar. Y esa es una forma de estar vivo, creo. Y también de disfrutar del oficio, que es muy importante. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los días, pararnos ante una presión que nos puede también adormecer de alguna forma, y empezar a pensar que es un oficio, que lo sabemos, maravilloso, divertido, excitante, y ponerlo en práctica y disfrutar de ello, ¿no? Todo el tiempo. Porque eso se nota, yo creo, después en los libros y en el catálogo. Sí, yo creo que totalmente acá decimos se echa de ver, ¿no? Cuando alguien está disfrutando su trabajo y le pone la pasión, con todo y todo, que estemos en una industria endeble, frágil y que siempre estamos al borde o de entrando a una crisis o saliendo de una crisis o con el miedo de que viene Amazon o de que qué pasó con el libro, ¿sabes? Siempre está en constante pues cambio y adaptación y evolución, no hay otra forma de decirlo. Y no sé si Leonora nos quieras aportar algo acerca de cómo mantienen en eterna cadencia la forma de estar vigente y estarse renovando. Sobre todo, como dices tú, en nuestros países latinoamericanos es un poco más difícil, no hay otra forma de decirlo. Desafortunadamente la inestabilidad económica, a pesar de que somos países con mercados muy grandes, también somos muy golpeados por crisis económicas y de gobernabilidad bastante seguido. Y en ese aspecto también creo que influye la forma en la que tiene que ir navegando el sello editorial y la manera de hacer libros. ¿Cómo ha sido para Eterna Cadencia estar sorteando estas dificultades y además mantenerse vigente y tirar línea como editorial? Bueno, qué preguntas difíciles. Vuelvo a decir que es un placer enorme no solo conversar con vos, Rubén, y las preguntas exigentes que nos haces, porque nos haces pensar, sino nada, escuchar las intervenciones de Silvia y de Valeria que me estimulan mucho. De hecho, ahora contesto la pregunta, pero yo también me quedé impactada con el final de Valeria diciendo, pero el libro es muy fuerte. Y me quedé asombrada y me quedé pensando por qué el asombro, ¿no? Y lo primero que se me ocurre pensar es que en realidad lo que yo me preguntaría es si el libro todo sigue fuerte, en oposición a una industria frágil, que es un poco el paralelismo que estábamos haciendo, o qué libros son los fuertes, ¿no? Eh, Pensando si todos los libros, y traigo esta palabra bueno, que a veces es útil, aunque yo no la uso tanto, ¿no? La bibliodiversidad, si todos los libros, si todos los tipos de libros, si todos los pensamientos tienen la misma fortaleza para seguir en esta carrera, digamos, en esta supervivencia en la que estamos, como sector o no. Pero bueno, lo dejo más como una nota mental para entender por qué me quedé pensando con el final de Valeria. Y con respecto a la pregunta sobre la vigencia, me parece como dice Silvia,
es bien complejo porque, como dice Silvia, no se trata de estar atrás de las tendencias, ¿no? Si fuera eso sería muy fácil, además de frívolo, como dijo Silvia, y me parece que no se trata de eso, no se trata de eso para editoriales como las nuestras. Y en realidad lo que me pregunto, y de vuelta es un pensamiento en voz alta, es si la vigencia, si el estar vigente y el estar vivo no es un resultado más que algo que uno se proponga voluntariamente y pueda cumplirse, ¿no? Explico lo que estoy pensando. Publicar autores nuevos no necesariamente implica vigencia, ¿no es cierto? Publicar cualquier libro sobre feminismo no implica necesariamente estar en sintonía con los tiempos. Y muchas veces un ejercicio de anacronismo, por ejemplo, puede traducirse inesperadamente en una mejor sintonía con el presente. Agamben, por ejemplo, tiene hermosas reflexiones sobre esta cuestión del anacronismo y cómo estando contra el tiempo uno puede, sin quererlo, y creo que es interesante eso, el sin quererlo, ¿no? Estar más en sintonía con el presente. Y respecto de las dificultades que comentabas, Rubén, en América Latina, me parece que en general los editores latinoamericanos tenemos un músculo lamentablemente muy entrenado. Solo conocemos trabajar en crisis. Puedo enumerar las grandes crisis argentinas, por no nombrar las de un contexto mayor, pero las argentinas puedo enumerar más de una, lamentablemente, y eso me parece que nos da un ejercicio, eh, iba a decir sabiduría, pero no es sabiduría, un ejercicio y una rapidez en algunas decisiones para adaptarnos, lamentablemente. Nos ponen a hacer corredores de fondo forzosamente, ¿no? Aunque uno solo quiera trotar, nos hacen dar maratones. Valeria, ¿quieres intervenir? Sí, yo en realidad intervengo, pero para reforzar las intervenciones de Silvia y de Leonora, con ambas estoy muy de acuerdo. Es decir, por un lado, yo creo que Silvia ha subrayado algo que es muy importante para un editor y sobre todo para los editores jóvenes o aquellos que están aprendiendo el oficio. Uno con cierta sorpresa, digamos, muy rápidamente se da cuenta cuando ya está lanzado a esto, que las propuestas le llueven por todas partes. Por lo tanto, yo creo que lo que dice Silvia con respecto a que uno debe seguir buscando es una recomendación muy importante, porque las propuestas, es verdad, llegarán y llegarán muchísimas. Y uno más de una vez o una más de una vez estará tentada de, digamos, claudicar ante cosas que pueden ser realmente magníficas, pero que a lo mejor no encajan del todo en el, digamos, en el marco en que uno se ha ido, el marco editorial que uno se ha ido construyendo con el tiempo. Así que yo creo que la búsqueda es fundamental. El hecho de insistir y de además más que buscar, digamos, realmente investigar a fondo allá donde una cree que puede haber algo interesante y también estimular a los autores. Plantearles según qué cosas. No me estoy refiriendo a libros por encargo, pero sí, digamos,
en la medida en que uno conoce a esos autores, invitarles a pensar determinadas cosas y a ver qué pasa. Puede que no pase absolutamente nada, pero a veces se pueden tener sorpresas y magníficas sorpresas. También estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonora con respecto a los anacronismos. De hecho, nosotros tenemos un libro que es un libro que no es de ahora, que es La lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, que es un libro que cuando lo publicamos en el año 2001 se leyó sobre todo, se leyó de manera, digamos, muy intensa por lo que este libro plantea, pero se leyó sobre todo en clave histórica. Han ido pasando los años y este libro se lee cada vez más casi como una especie de manual de supervivencia en la sociedad contemporánea, por toda una serie de situaciones, de procesos por los que hemos ido pasando en nuestras sociedades y se ha revelado como un libro clave, mucho más que libros escritos ayer mismo. En nuestro caso, el hecho de que nosotros, por ejemplo, por fin, hace ya algunos años, hemos podido comenzar a publicar originales, porque realmente hasta hace prácticamente 6-7 años nuestro catálogo, digamos, solo constaba de traducciones de distintas lenguas, pero traducciones. Nosotros ahora ya estamos haciendo un trabajo cada vez más intenso con originales. En ese caso, digamos, eso ha abierto también la posibilidad de toda una serie de, como decía, diálogos con los autores y también con los autores más jóvenes, que a su vez que conocen muy bien nuestro catálogo y que son diálogos muy estimulantes y que, digamos, nos permiten realmente casi como vernos, ¿no?, con los ojos de gente más joven que conoce bien nuestro catálogo, que además ahora ya forma parte de él, y hay ahí un intercambio muy intenso que hace también que, no sé, para mí esto está representando casi como un estímulo a leer mejor. Sí, hay una manera de, sí, hay una invitación implícita, tácita, pero que yo la siento así, ¿no? Y que me hace, pues a medida que yo también me voy haciendo mayor, pero hace que, bueno, conserve las esperanzas de que no me voy a desconectar completamente de los lectores más jóvenes. Oye, pues sí, y justo ahora que lo mencionas y retomando lo que acabas de decir un poco, me gustaría hablar acerca de algo que dijiste cuando presentaste tu intervención, Valeria, y es uno de los objetivos de Minúscula, y que creo que es una de las cosas inherentes al trabajo del editor, ¿no? Cuando dices que quieres, o que uno de los objetivos principales era llegar al otro lado del Atlántico y derribar fronteras, ¿no? Hacer que los autores se conozcan y que el trabajo de la editorial pues tenga más salidas y más territorios. Y me gustaría que nos cuenten un poquito más cómo ha sido, creo, ahí no sé, me hablarán un poco, que es un poquito más difícil desde la perspectiva de Minúscula o de Eterna Cadencia, obviamente por el tramo de trayectoria que tienen en comparación con Anagrama. Y me gustaría saber cómo ha sido para ustedes el que no solo se cruce el Atlántico, sino, por ejemplo, Eterna Cadencia, llegar hacia el norte, ¿no? Incluso en Latinoamérica, esta cosa de permear los territorios y poder hacer que los libros circulen, que es uno de nuestros cocos más grandes en la industria editorial en español. Me gustaría saber cuál es su perspectiva y si dentro de la trayectoria que tienen consideran que esto ha avanzado, ha empeorado o está flat y no se ha movido. Vamos contigo, ¿Empieza? Valeria. No, dale. ¿Cómo?
¿Empiezo yo, dices? ¿O no? Es que no ¿Vamos te he oído. contigo? Ah, sí. Ah, conmigo. Bien. Sí. Bueno, lo mío es... da para volúmenes, pero digamos que poquito a poco, y ahora ya al cabo de 20 años, digamos que ya tenemos una red de distribución implantada con algunas pequeñas ausencias, pero que de momento ya lo que ha costado, son muchos años, a pesar de que ya desde un buen principio, como decía, nos hemos esforzado por estar presentes desde México a Argentina. En ciertos casos, y yo espero que esto se pueda, digamos, afianzar con algún otro país, nosotros hemos empezado a imprimir allá, con nuestro sello, pero estamos empezando a imprimir allá. Y esto es algo que a mí me costó mucho tomar la decisión, para decirlo de una manera así un poco caricaturesca, yo cuanto más cerca se impriman mis libros, mejor. Soy de las que si las imprentas, digamos, tuviesen un servicio también, digamos, de hostelería, en el sentido de ofrecer una habitación con desayuno, pues pasaría la noche allí para ver cómo se están imprimiendo mis libros. O sea, mi grado de manía llega a ese punto, con lo cual ya os podéis imaginar lo que me costó a mí tomar una decisión que he estado, digamos, calibrando durante mucho tiempo. Pero finalmente sí, llegamos a la conclusión de que era necesario hacerlo para asegurar la presencia de nuestros libros allí, para que estos libros tuviesen un precio asequible, para que pudiesen circular más ejemplares de los que circulaban hasta ese momento. Y de momento yo no veo otra opción, digamos, de hacer las cosas. Obviamente existe la posibilidad de la coedición, que es un camino que yo no he explorado hasta ahora. A la inversa, lo que estamos haciendo también, que esto está relacionado con la distribución, pero de una manera quizás que ya pasa a otro ámbito, es el hecho de que nosotros estamos publicando cada vez más autores latinoamericanos. Y esto es, digamos, una apuesta también por ese intento de derribar fronteras. Y sobre todo pienso en términos de las fronteras que se erigen aquí en España con respecto a los autores de América Latina. Y esas son fronteras que hay que derribar, y hay que derribar a fuerza de, digamos, ir publicando aquellas voces que realmente vale la pena que sean conocidas en más lugares y no solo en su país. Y en este caso, digamos que por mi parte hay además un apasionamiento bastante claro, es decir, por la literatura del otro lado del Atlántico. Es decir, soy una gran apasionada de la literatura que se escribe en español allí. Muy bien, muchas gracias. Leo, no sé si quieres comentar acerca de la circulación. Brevemente agrego, bueno, como dice Valeria, es dificilísimo, es una tarea muy compleja, mucho más compleja haciéndola desde Argentina. eh, y tal vez son más los fracasos que los éxitos, pero bueno, digamos que paralelo al nivel de complejidad, el nivel de creatividad que los editores latinoamericanos necesitamos poner en juego para sortear las dificultades.
para ponerlo más claro y con ejemplos, cuando digo dificultades me refiero, y pensando en toda la región, ¿no? Básicamente América Latina, costos de fletes altísimos, aranceles aduaneros, en algunos casos ridículos, bueno, ni hablar que todavía hay países como Chile que el libro tiene IVA. Bueno, hay una cantidad, las devaluaciones sucesivas de nuestros países, hay una cantidad de legislaciones sobre exportación, obligación de ingreso de divisas que va cambiando a lo largo de los meses en un mismo año. Es tan complejo, sumado a la inestabilidad, de vuelta, en cada uno de los países, donde el que era tu distribuidor o el librero que te compraba libros, al cabo de una crisis en su país, desaparece o se queda con deudas que no puede asumir. Pero, como decía, me parece que contrarrestamos con algo de creatividad, haciendo alianzas con nuestros distribuidores, cada vez fortaleciendo más las relaciones con nuestros distribuidores en el resto de los países, y en ese sentido diría que en los últimos años me parece que hemos construido grandes amistades y trabajos donde el distribuidor no es el que te compra los libros y los distribuye, sino donde uno puede sentirse editor en aquel otro país, ¿no? Uno se puede sentir un poquito más cerca. Y otros instrumentos como las coediciones, las sesiones de derechos, trueques de libros, de títulos, etc. Por eso decía la creatividad al servicio de estas dificultades. Y sí, en ese sentido, diría que sobre todo entre los editores independientes de América Latina, y gracias a la Feria de Guadalajara, porque en ese sentido diría que en ese sentido Guadalajara nos ha dado un espaldarazo y nos ha dado un marco para armar estas complicidades y poder tejer estas otras redes para que nuestros libros lleguen y circulen, básicamente. Muchas gracias. Silvia, ¿qué nos puedes decir? Digo, desde la perspectiva de una... Sí, dime. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en la dificultad de la que hablan tanto Valeria como Leonora, y dificultad en muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto financiero hasta el de la acción, hasta el de la producción, el precio de venta, etcétera. Y los cobros de los libros distribuidos. Pero en nuestro caso hay una vocación desde siempre de estar presentes en todos los países latinoamericanos. Yo creo que con mucho éxito en algunos casos, en bastantes casos, con muchas cosas que mejorar en otros, y con algunos retos que estamos poniendo en marcha recientemente, que son tener una sensibilidad extrema con el precio de venta, con adecuarlo al precio habitual en cada uno de los países, y ahí estamos trabajando muchísimo para que eso sea cada vez más una realidad. Y por otro lado, yo sí que estoy muy a favor, y de hecho hemos empezado algunas experiencias en este sentido con colaboraciones de coedición con editores latinoamericanos, que creo que pueden tener y están teniendo, desde luego para nosotros, pues frutos muy positivos, y me gustaría que eso fuera una práctica, una posibilidad que sea tan flexible como la distribución o la exportación de libros. Me parece algo muy interesante, sobre todo en un momento en el que hay tantos editores
afines y buenísimos en muchos países latinoamericanos y de una afinidad que muchas veces hace que podamos juntarnos para que el libro llegue con mayor facilidad a muchos más lectores, ¿no? Y por otro lado también decir que la parte de desarrollo digital, no solamente en lo que se refiere a los formatos como el ebook o ahora el audio, sino en lo que se refiere a la promoción en las redes, bueno, estas plataformas que estamos ahora usando todos con la pandemia, o las ferias. Las ferias han sido y están siendo importantísimas a la hora de relacionarnos, promovernos, etcétera, y de hacer que los libros estén presentes en todas partes, ¿no? Yo creo que esto es un camino que se va a hacer más grande, que se va a hacer más firme y que como decía Leonora, está lleno de posibilidades creativas, de posibilidades que no se cierran solamente en la distribución de tus propios libros, sino en esas vías de contacto con otros editores que pueden ser absolutamente felices a la hora de poner un libro en distintos países, en el mercado de distintos países. Bueno, quisiera retomar un poquito algo que dijo Valeria, que también es una de las partes fundamentales de un editor, y me gustaría que hablen de ello, y es la relación que tienen con los autores, la relación editor con autor, que se convierten pues en no solo una relación profesional, sino muchas veces en relaciones duraderas, de amistad, de franca armonía. Y me gustaría saber cómo es la construcción óptima de una relación con los autores. Empezamos contigo, Leo. Sí, no creo que haya relación óptima. No sé cuál sería la relación óptima. Debe haber tantas relaciones, autor-editor, como escritores y editores hay. Eh, Me parece que son relaciones que se van construyendo caso a caso. Eh, y en todo caso, valga la redundancia, me parece interesante ese vínculo de ida y vuelta con el trabajo de los textos, ¿no? Esa posibilidad de sugerencia, de intervención, sabiendo que la última palabra siempre la tiene el escritor. Y me interesa también reflexionar desde la edición qué hacemos los editores cuando los autores no consideran pertinente algunas sugerencias, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cómo la potencialidad, digamos, de determinados libros, de determinadas novelas, libros de cuentos, lo que sea, ensayos, siguen estando ahí más allá de que no se cumplan con tal o cual sugerencia. Pero bueno, no, en principio eso para decir, ¿no? Que son relaciones únicas y que es necesaria la confianza, ¿no es cierto? Que hay algo ahí que me parece que da también los años en el sentido de la continuidad entre escritor y editor, donde la confianza es fundamental para que se desarrolle ese vínculo. Muchas gracias. Ya apareció otra vez. Ahí te vemos de vuelta. Gracias a la tecnología y a mis compañeros que la verdad están haciendo un trabajo titánico y agradezco mucho que siempre estén al pendiente de ayudarnos a solucionar
unos héroes sin capa detrás de todas estas grabaciones. Silvia, me gustaría saber cómo es la relación o qué nos podrías aportar desde tu perspectiva con los autores. Bueno, yo como decían tanto Leonora como Valeria, creo que es una de las facetas más lindas, más interesantes y estimulantes de nuestro trabajo, ¿no? Es la conversación diaria con los autores y creo que Leonora tiene toda la razón, son relaciones singulares y distintas cada una de ellas, y que desde mi punto de vista se tienen que basar también en la confianza mutua, en la sensibilidad, en pensar sobre todo en el trabajo tan solitario a veces, siempre, de los autores y en muchos momentos es complicado llegar por parte de un editor, llegar a todos ellos, pero creo que es básico, porque a la hora de discutir, de tener una conversación acerca del texto, yo creo que un autor necesita pensar que su editor entiende por dónde ha querido ir y entiende que las posibilidades que tiene de intervenir son medidas también. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hay un trabajo, y es un trabajo que me encanta y cuando es posible, ¿no? En ese trabajo con el texto, con sugerencias, con planteamientos nuevos, etc. Pero también es verdad que a veces tenemos que soltar prejuicios propios que se van creando también con los años con respecto a un texto y ser capaces de ver los textos de una forma más desestructurada, como muchas veces los presentan muchos autores. Creo que hay una necesidad también por parte del editor de absorber posibles nuevos formatos y que a veces eso cuesta, que a veces estamos como muy acostumbrados a intentar meter en un lugar más encorsetado un texto y creo que es bonito, estimulante, nuevo y muchísimo más inteligente que los textos vuelen y que tengan una marca menos definida. No sé si me estoy yendo quizás por otro lado, pero a mí me parece algo esencial en la relación con el autor. Estás deshebrando totalmente. Es entender bien, creo que se trata de entender por dónde, y otra cosa es después si eso está en sintonía con el catálogo, si nos interesa, etcétera, pero al menos tratar de entender qué es lo que quiere ese texto, a dónde quiere llegar el autor o a dónde pretende haber llegado ya y tratar de que eso brille desde un lugar, desde mi punto de vista, muy secundario. Yo al menos soy de esa escuela, supongo que por muchos motivos, pero a mí me parece que el editor tiene que estar ahí detrás, apoyando, empujando, defendiendo y sobre todo ayudando a que eso brille, a que el texto brille, a que las palabras sean lo primero, ¿no? Y sean palabras nuevas y
y para mí eso es lo fundamental, encontrarlas primero y después hacer que las que son casi nuevas lleguen a ser nuevas. Muy bien, Em, gracias. sí, Valeria. yo querría agregar un par de cosas, porque estoy fundamentalmente de acuerdo tanto con Leonora como con Silvia. Yo creo que el primer paso, como decía Silvia, del establecimiento de una relación entre un autor, una editor, una editora, una relación, digamos, que va a funcionar, creo que es esta, digamos, necesidad de que quede patente de que la editora, en este caso, entiende, entiende el texto, no el autor, sino el texto. Y ahora intento explicar qué quiero decir con esto. Es decir, que el autor se sienta fundamentalmente, después de todo ese proceso tan solitario, que tiene alguien al lado que va a velar junto con él o que ella para que el texto alcance, digamos, su potencialidad máxima, se exprese, consiga expresar esa potencialidad que a veces a lo mejor está solo eh, enunciada, pero no completamente expresada. Entonces, para mí esto es entiendo que el papel del editor va por ese lado, digamos, casi un poco como la figura, de forma mucho más modesta, pero como la figura de la partera, ¿no? de la que acompaña en el parto. En mi caso, las relaciones más exitosas que he tenido y que tengo en este sentido son con los autores que entienden o a los que yo he conseguido transmitir que lo que importa es el texto y que ambos estamos trabajando o remando en la misma dirección. Si esto no queda claro después de cierto tiempo, es o porque yo no me he expresado bien o porque yo no se lo he mostrado, no se lo he demostrado con mis comentarios, casi siempre más preguntas que comentarios, o porque del otro lado hay una, digamos, cerrazón, en el sentido de que esto eh, no se quiere entender por los motivos que sea. Entonces, ese también para mí es un indicador bastante claro de por dónde va a ir a esa relación y si esa relación prosperará o no. Muy bien, muchísimas gracias. Ya casi se nos termina el tiempo. Ha sido un gran placer estar escuchándolas y estar absorbiendo todo lo que tienen para compartir. No quiero ponerlas en aprietos, pero viene esta parte que a mí me gustaría confiar en su criterio, en su buen gusto. Vienen ya, estamos muy cerca de Navidad y entonces pues los regalos que uno hace hasta para uno mismo hay que hacerlos a conciencia. Me gustaría que ustedes me recomienden un libro de su editorial, que digan, este te lo tienes que leer, y una breve sinopsis o un pequeñísimo comentario que me digan de qué va y para que lo podamos también compartir con nuestros oyentes. Un libro que digan, este libro no te puedes perder. Comenzamos contigo, Silvia. Bueno, esto es muy complicado, pero mira, voy a recomendaros una novela que lanzamos durante el mes en que comenzó la pandemia, que es Poeta chileno, de Alejandro Zambra. Es una novela, yo creo que es su mejor novela.
Es una novela que trata de la poesía, pero trata de la poesía y de los poetas en un país como Chile, lleno de poetas, y nos descubre que la poesía es tan compleja y tan fascinante como la vida misma, ¿no? Y habla de poetas, pero habla de padres e hijos, habla del amor, habla de la amistad y habla de la literatura y habla sobre todo del deseo de escribir y del deseo de, de entender cómo funcionan las palabras, cómo funciona el mundo y del deseo de darle sentido al mundo también. Es una novela preciosa, no se puede dejar para nada. Yo creo que es Alejandro Zambra en su mejor momento y sí, es una recomendación absolutamente imperdible. Muchas gracias. Valeria, si nos das tu recomendación, por favor. Sí, voy a recomendar una novela también de una escritora de Quebec, o sea, es una traducción del francés, y es una escritora que estuvo en Guadalajara el año pasado invitada, Jocelyne Saucier. La novela no la publicamos este año, pero creo que este año ha adquirido mayor relevancia. Se llama Y llovieron pájaros. Y es una novela que relaciona la vejez, el periodo de la vida, que ya es al final de todo el ciclo, con la aventura. En este sentido, es una novela que rompe con un tabú, que es, digamos, la vejez como ese momento de la vida en el que más, digamos, en el que nuestro cuerpo sufre más, entra en decadencia, entre que incluso también en ese periodo en que también nuestra mente, nuestra capacidad intelectual empieza a decaer. Esta novela de forma maravillosa, de la mano de unos personajes absolutamente inolvidables y en un lugar que son los bosques del norte de Canadá, le da la vuelta a esa situación y le da la vuelta de una manera en la cual además están todos los sentimientos expuestos, incluso también la experiencia de la sexualidad en la vejez, y está escrita con una gran, digamos, un gran conocimiento de los ritmos, ¿no? De las emociones, etc. Es una novela realmente muy, muy, muy bien escrita en ese sentido. Y es una novela que en definitiva habla también de la libertad de elegir. Y habla también de la libertad de poder elegir cómo morir. Y yo creo que es un libro que tras estos meses tremendos de pandemia, en que tanta gente mayor ha fallecido, en que se ha hablado también de la gente mayor en unos términos realmente muy, muy dolorosos. Aquí, por ejemplo, en España ha habido situaciones dramáticas en las residencias, que han estado la gente mayor completamente aislada. En fin, yo creo que es un libro en este sentido muy iluminador y iluminador en el doble sentido, es decir, que realmente te hacen empezar a pensar en ese periodo de la vida en otros términos, y además es un libro muy luminoso. Muchas gracias. Leonora, cerramos contigo.
Bueno, es dificilísimo elegir un libro, pero bueno, lo primero que se me viene a la mente y pensando que, bueno, que sea un libro que se pueda encontrar en varios países, les recomiendo ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? De Lori Moore. Lori Moore es una autora que empezamos a publicar el año pasado con esta novela que le ha ido muy, pero muy bien en relación bueno, a otros libros del catálogo, digo, superó nuestras expectativas y fue motivo de mucha felicidad. Y luego publicamos ahora al comienzo de la cuarentena su novela Anagramas, que es cronológicamente su primera novela, y también un libro de ensayos que se llama A ver qué se puede hacer. Pero concretamente, ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Es una novela entrañable, creo que ese es el adjetivo que mejor le cabe. Lo que hemos hecho es, el libro ya existía en castellano traducido, hemos vuelto a publicarlo en nueva traducción, eh, con la traducción de Inés Garland. Es un libro entrañable, decía, porque es la historia de dos amigas, una de ellas ya grande en el presente, recordando esa amistad entrañable, esas amistades adolescentes que a uno lo marcan a fuego, digamos, eh, narrado con mucha nostalgia y a la vez con un gran sentido del humor que hace que uno nunca termine de derramar una lágrima, porque sale primero la sonrisa. De esos libros que son absolutamente subrayables por esas frases geniales. Y se llama ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Porque la protagonista, cuando era chica con su amiga, agarraban, recogían a las ranas que los varones lastimaban tirándoles piedras, y ellas armaban un hospital de ranas para cuidar y sanar a las ranas. Y entonces ella se pregunta, siendo adulta desde su presente, ¿quién será a cargo del hospital de ranas ahora que somos grandes, ¿no? ¿Quién se hace cargo del cuidado de esas ranas? ¿A dónde va a parar nuestra infancia ahora que somos grandes? Así que ese es el libro que les recomiendo. Muchas gracias. Eh, bueno, pues llegamos al final de este panel. Nuevamente les agradezco a nombre de la FIL Guadalajara. Les agradezco y además pues les mando un mensaje de sororidad desde nuestra parte para estar aquí a pie del cañón y estar pues pendientes no solo de lo que pasa con la industria, sino como nosotros, como humanos, como amigos, como compañeros, como colegas. Ha sido muy difícil, pero bueno, volviendo a las fuertes palabras del cierre de la primera intervención de Valeria, el libro es más fuerte que la fragilidad de la industria, y creo que quienes están detrás de esos libros, en el caso como ustedes, pues hacen que esa fortaleza sea mucha mayor. Muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si quieren cerrar con algunas palabras. Solo por mi parte agradecer de vuelta, Rubén, la invitación, siempre la invitación generosa de la feria a que sigamos pensando, conociéndonos, entendiendo esta industria. Nada, un saludo a mis compañeras de mesa desde Buenos Aires, y de verdad muchísimas gracias por el apoyo de siempre, no solo por esta mesa, sino por el apoyo de siempre tuyo, de Rubén, y de la feria en general. Gracias por tender puentes, siempre necesarios y ahora más que nunca. Gracias. Sí, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar en la feria, una feria que echamos muchísimo de menos. A mí me da muchísima nostalgia también veros ahí, pero bueno, es una forma al menos. Y corro a buscar esas novelas estupendas que habéis descrito, y la verdad es que en estos momentos en los que nos podemos sentir un poco desconectados y solos, creo que es estupendo poder hablar de esta forma y que sea para bien, para muchas veces más. Gracias. Muchas gracias, un abrazo y pues estamos en comunicación. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.